Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de la palabra radical. Bienvenida, Continuamos. Clara. Bueno, gracias Tano, Marcelo, por estar aquí. Continuamos con el tema de los abuelos. Habíamos empezado el programa anterior sobre el rol que cumplen en nuestra vida los abuelos, qué hacer con ellos, cómo tratarlos. Y quedamos en ver un poco de ejemplos bíblicos, ¿no? De ese trato hacia nuestros padres, ¿no? Ese versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alargan en la tierra, ¿no? Para que se pueda cumplir eso en nuestra vida. La promesa de Dios. Exactamente. Y podemos empezar con un ejemplo muy lindo, que es el ejemplo de la vida de José. Así que, bueno, los invitamos a buscar. Sí, José, el Génesis 44 nos lleva al momento en que José, ya habiendo superado sus momentos difíciles en la vida, luego ser vendido como esclavo por sus hermanos, estar preso, etcétera, alcanza el momento de poder. Y el relato es muy lindo, lo invitamos a todos a estudiar estos últimos capítulos de Génesis. Y una de las cosas que más conmueven es que una de las cosas que más preocupó a José en el momento que se encuentra con sus hermanos fue por su padre, dejando de lado primero de vengarse o si esto o lo otro. Se interesó tanto por si estaba vivo o no. Sabemos que José en ese momento no sabía si estaba vivo. Y no solamente si estaba vivo, ¿no? Acá lo vamos a ver en el versículo, dice el capítulo, ¿no? 43, el versículo 27. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Tiene un buen pasar? ¿Lo están cuidando? ¿Vive todavía? ¿No? Ese interés en ese padre que hacía mucho tiempo que no veía a José. Evidentemente ese amor no se apaga. Y Por lo supuesto. podemos ver manifestado Más después. adelante en Génesis 46, nuevamente ahí se relata sobre el encuentro entre José y su padre. Uh-huh. Qué interesante que en medio de todo el dolor y todos los sufrimientos que le tocó a vivir, Dios les permite, que no siempre pasa, pero permite esa reunión. A mí siempre un final feliz, maravilloso, que muchas personas no lo tienen, sí, ¿vale? no, Porque hay que aceptar que lastimosamente hay personas que toman malas decisiones y ya José... y además la Biblia es un ejemplo de todos los tipos de personas. Exacto. Jacob mismo, después de haber engañado a su padre, a Isaac, tiene que huir y nunca más vio a su madre. Ni a su madre ni a su padre, ninguno de los dos. O sea, es una situación muy dolorosa. Pero en este caso podemos ver cómo Dios permitió que, a pesar de todas estas situaciones que le tocaron vivir, se pudiesen volver a reunir, y cómo José se encarga de la prosperidad de todas aquellas personas que él podía. Él tranquilamente puede haber dicho, bueno, se encargó de todos. De todos, incluso de sus hermanitos. Porque uno puede decir, bueno, ya llegó un momento de madurez y tal, pero es que aquí la mayor etapa y el mayor logro que tuvo José es la madurez espiritual. Porque sin esa madurez espiritual, por supuesto, pues vendría la venganza, vendrían todas las cosas que se podría haber tramado durante tantos años de sufrir culpa de ellos, y sin embargo lo atribuye todo a Dios y da gracias. Sí. A mí me gusta el versículo 29 de Génesis 46, dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Jacob, ¿no? Israel, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y el versículo 31 dice, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido hasta mí. Él activamente se puso manos a la obra para tratar de lograr que los días finales de su padre y de su casa, como has mencionado recién, tuviesen un buen pasar. Que muchas veces el buen pasar no significa que tengas abundancia. En este caso sí, se dio, ¿no? Pero yo creo que qué cosa más tierna y más positiva. Me gusta porque no solamente proveyó lo que vos estás diciendo, proveyó de la parte económica, ¿no? De ese bienestar físico, y
el versículo lo dice y lo dice acá, ¿no? Dice, y se echó sobre su cuello y lloró. Sí, o sea que José también manifestó, ¿no? Ese amor mediante el abrazo, mediante el llanto, mediante, ¿no? El besar a su padre. O sea, significa que pasan los años, ¿sí? Es verdad que cuando somos chiquititos estamos o tenemos niños chiquititos, estamos todo el tiempo abrazándolos, besándolos, haciendo. Ahora, también se tiene que manifestar, ¿no? Esa parte emocional, que cubra esa parte emocional de las personas. Interesante, yo creo que también es importante ver el otro lado interesante de la situación, es ver que un padre y una madre en sus días finales, sus hijos entre ellos están bien. Porque con todo lo que pasó, fíjense que luego más adelante, cuando tengan un tiempo lo puedan leer más adelante, los mismos hermanos se preocuparon mucho. Dijeron, ahora que se muera Israel, ya se va a vengar. Y cómo José se encargó de hacerles entender a sus hermanos y a su padre que todo lo pasado, todo el sufrimiento que ocurrió, había quedado en el olvido. Porque eso también es importante. A veces yo creo que algo muy duro, muy terrible de ver para un padre o una madre es ver que sus hijos, que en su momento formaron parte de lo que vos mencionaste de chicos y formaron una familia, por diversos problemas, por los cónyuges, por el dinero, por la herencia, por lo que fuera. Y en el fondo esa no es una forma también de honrar a la familia, ¿no? Poder tener esa capacidad de perdonar y de estar dispuesto a no pues solamente porque me está viendo mi papá, si no, una vez que el viejo se muera ya, no, o sea, ese perdón genuino que viene de Dios, que estás dispuesto a sobreponerte a las diferencias, porque de grandes esas diferencias pueden... Sí, antes era, se tomó mi leche con chocolate, claro, mi helado, empezó pero ahora, él. Claro. Fíjate que ese balance, ¿no? Solamente te puede dar esa relación con Dios, porque acá José perdonó. Una madurez espiritual impresionante que llega a todo esto. Claro, o sea, él tuvo que perdonar a sus hermanos, ¿no? Y fíjate no cómo... les perdonó cualquier cosa, ¿eh? Claro, intento de asesinato. Sí. Ahora, ese equilibrio solo te lo puede dar lo que vos decís, Dios. ¿No? Dios, esa madurez espiritual. Qué importante poder llegar a desarrollarnos de esa manera. Luego estaba pensando ahí cuando estábamos hablando cómo se echa le da un abrazo al padre, se echa en el cuello y lo besa. Sí. Todas esas demostraciones es porque las aprendió en la casa. Es decir, ¿cuántas cosas no aprendemos? ¿Cuántas cosas dejamos de enseñar a nuestros hijos por... ¿Y cuánto las necesita una persona? Los necesitan todos. Necesitamos toda la vida. Necesitamos toda la vida, pero nuestros padres lo siguen necesitando. Exactamente. Y porque, no solamente nuestros. ¿Qué pasa? ¿Se hicieron mayores y ya claro. no necesitan besos y abrazos? Y el castigo, un castigo que está muy de moda y es muy fácil de aplicarlo, es cuando nosotros manifestamos la distancia, la indiferencia e involucramos en este juego a nuestros nietos. ¿No? Es usar así como rehenes, como emocionales. Bueno, es lo que ocurre, o sea, el ser humano es tan perverso en su corazón cuando se separa de Dios, que empiezan a jugar con todas las herramientas más sucias que puedan haber. Sí, eso y Dios, las separaciones exactamente. Y esas cosas bueno, que son... Dios de esa manera tampoco estamos honrando la vida de nuestros padres. No. Obviamente que hay veces que las situaciones, porque somos seres humanos todos y obviamente hay personas que han cometido errores muy graves, la prudencia puede que sea necesario mantener ciertas distancias, cuando hay violencia, maltrato, violaciones, etcétera. Pero muchas veces estas distancias, estas fichas de ajedrez que nosotros jugamos, no las jugamos por proteger a nuestros hijos, sino por manifestar esa falta de amor. Yo creo que son muchas cosas que tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha llamado a que seamos diferentes y que transmitamos ese amor para con todas las personas, en todas las esferas posibles y de todas las maneras posibles. Aquí hay algo muy importante de aprender. Es que bueno, igual habría que desarrollarlo en otro programa, sería el asunto de cómo
curar las heridas, porque este es un ejemplo maravilloso, y en la Biblia no hay uno solo, hay No. Fíjate que José... La restauración. Sí. José interpreta, ¿no?, lo que le sucedió en su vida y lo que los hermanos no tenían la intención de hacer como la providencia, o sea, sí, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, o sea, interpretó que lo que pasó en su historia, ¿no?, pues Dios bueno, igual no era el plan de Dios que eso fuera, ¿no?, el objetivo por el que José llegara a lo que llegó. La forma en que llegó ahí a ese sitio. Exactamente, pero... sin embargo, que Dios lo pudo utilizar para... Entonces ya no hay rencor, ya no hay... Yo creo que solamente se puede lograr ese estado de Claro, que es una pensamiento cosa... cuando uno vive una relación con Dios muy intensa, muy íntima. Pero eso porque es de esa manera... eso es lo que le enseñó su madre y su padre en su casa hasta que se fue. Claro. Ya. Y perduró toda la vida. Sí, y José también lo alimentó, porque cuando él se va, cuando él se va apartando con la caravana de ismaelitas que lo llevaban hacia Egipto, él decidió que Dios fuese su Dios. Sí, ya no más el Dios que me enseñó, el Dios mi padre, el Dios mi padre, el Dios de Abraham, sí. Pero él dijo, bueno, yo ya ahora empiezo a vivir mi vida. Mi mamá me enseñó, mi mamá no me enseñó. Yo, ¿hasta qué edad voy a estar culpándole a mi papá y a mi mamá de los errores que yo cometo? Llega un momento donde uno dice, bueno, mira, yo creo que eso es clave, ¿no? Es ese momento de decisión, porque claro, ya ahí no estaba más sobre el cuidado de su protector, de su padre, ¿no? Claro. Y con esos favoritismos que su padre igual también alimentó un poco. Equivocadamente, porque todos es que claro, errores. También es eso, ¿no? Entonces a veces también es esperanzador para los padres, ¿no? Claro, que igual alguna cosa igual no hicimos bien, que seguramente una o varias, ¿no? Que Dios pueda tocar el corazón de nuestros hijos y que ellos pues puedan decidir voluntariamente, pues ahora el camino que quiero seguir es este. En el próximo bloque vamos a tratar un tema complicado, que es cómo abordar los últimos días, cómo cómo enfrentarnos a la situación, si por enfermedad o por edad, que nos toca acompañar o enfrentar nosotros mismos a la muerte. ¿Qué consejos, qué recomendaciones y qué consuelo nos da la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ¿diseñó Dios algún tipo de antídoto, algún remedio para esa enfermedad tan grave? Diezmos y ofrendas. Qué palabras que parecen anacrónicas para el siglo XXI. Te invito al estudio de la palabra de Dios respecto a este asunto tan actual. Bullying. ¿Cómo hacerle imposible la vida a otra persona? Indiferencia. Me da igual si vives, si vas o si vienes. Estas son las nuevas formas de homicidio del siglo XXI. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? Te invitamos al estudio de la palabra de Dios. Hemos hablado del poder del Espíritu Santo. Te invitamos para que te conectes a la palabra radical en YouTube. Es un tema interesante del poder del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, estamos en otro bloque. Este bloque me parece que va a ser muy interesante porque lo planteamos de un punto de vista en los últimos días, ¿no? Intenso. Exactamente. En los últimos días, cómo interpretar, ¿no? Y cómo tratar a nuestras personas nuestros mayores, exactamente, en esos últimos días, últimos minutos, últimas horas, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esos momentos, ¿no? Finales de la vida? Nosotros estuvimos hablando de la vida digna de las personas mayores o las personas que ya llegaron a una edad donde ya no pueden valerse por sí mismas, pero cuando hablamos de la muerte digna, no solamente, por desgracia, es la edad lo que nos lleva a la muerte. Muchas personas a corta edad, por una enfermedad, por una situación que le toca vivir, una enfermedad de diverso tipo, se encuentra que anticipadamente ante una situación inminente de la posibilidad real de la muerte. Claro. Nosotros muchas veces hablamos de la voluntad de Dios. Qué maravilla es cuando uno puede, Jesús mismo nos decía, ¿no? En Mateo 6:9, en Mateo 6:10 concretamente, ¿no? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta es,
¿estamos nosotros dispuestos a que la voluntad de Dios sea hecha, aun cuando la voluntad de Dios parece no ser mi voluntad? Porque claro, es muy fácil, Señor, guíame por los caminos de la felicidad y Dios te prospera y vas bien. ¿Qué pasa cuando las oraciones, porque este es el ejemplo de cómo orar, ¿no? Claro. Cuando las oraciones son contestadas por Dios con una respuesta distinta a la que yo espero. Sí, a la que estoy pensando, a la que deseo, ¿no? Ahora qué difícil es porque podemos estar hasta convencidos de que una es la respuesta y sin embargo ser otra. Ahora, ¿cómo actuar en esos momentos tan difíciles? Y además momentos en que ahora mismo estás en esa situación y te encuentras con desamparo o con tantas dudas, tantos interrogantes que no sabes. Ahora mismo las cosas económicamente no están bien en el país y no se sabe cuánto va a durar las pensiones, cómo vamos a llegar, si vamos a tener, los intereses están subiendo, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a mantener durante mis últimos días? La pensión es alta, pues genial. La pensión es baja, ¿qué hago? Y si estoy impedido, ¿cuál es la solución para esto? Sí, yéndonos... Pero esto es esto es una cuestión que la dejó Cristo asentada y clarísima. Cuando Él sigue, porque esto claro, esto es el Padre Nuestro, y es que los discípulos le dicen, oye, Señor, ¿cómo hago para orar? Porque ellos querían hacer lo mismo que hacía Él, pero no lo sabían. Sí. Y de repente pues Él le dice, oye, mira, cuando oréis, haced así. Sí. Y está diciendo... Aceptar la guía de Dios. Aceptar la voluntad de exactamente. Dios. Aceptar la voluntad de Dios. A mí hemos puesto un ejemplo de cómo Jesús tomó esa importancia del cuidado de su madre. Y Jesús nuevamente llega a ser la manifestación sublime de esa sumisión a la voluntad de Dios en el momento del Getsemaní. Muchas personas creen, es cierto, en el momento en que Jesús paga con su sangre en la cruz, en el Calvario, paga la fianza que Satanás pedía para dejar a su pueblo ser libre, no de Egipto sino del pecado. Ese es el momento de la entrega del dinero, ¿no? Satanás dijo, yo estoy dispuesto a dejar a la raza humana la posibilidad de la vida eterna a cambio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, la lucha que tiene Jesús fue toda su vida fue una lucha, por supuesto, pero el momento más fuerte fue en el Getsemaní. Y es interesante, en Mateo 26, 39, se nos ve a un Jesús divino, humano, rogándole a su Padre para no enfrentarse a esa situación difícil. Porque dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo no quiero, sino como tú. Ahora, la voluntad de Dios fue que Él continuase con el plan de salvación y muriese en la cruz. ¿Qué sucede si yo me encuentro con un familiar, o yo me encuentro yo mismo, con un familiar donde la situación pinta para la muerte, como le pasaba a Jesús? Por un tema degenerativo, por un infarto, por un accidente, por una enfermedad oncológica terminal, independientemente de la edad. Nosotros, si nos toca ser como familiares, o si nos toca participar de esa situación, ¿cuánto estamos dispuestos o qué estamos dispuestos a hacer para que la voluntad de Dios sea manifestada? Porque si yo le voy a decir, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, y después, perdón, hago todo lo posible. Claro. Sí. Jesús supone que le dice a Dios, hágase tu voluntad, y cuando termina de orar le dice a Pedro, que tenía la lanza, Pedro, vos ponete el primero. Juan, busca unas piedras. Chicos, ustedes organiza una emboscada para no caer. O una defensa o lo que sea. Exactamente. Y Jesús mismo, como ellos tenían ese pensamiento, cuando pasa lo que pasa, Jesús le dice, muchachos, ¿ustedes no creen que yo podría mandar que descienda que vengan ángeles y que me liberen? Yo estoy haciendo la voluntad. Entonces, si yo traslado esto a mi vida o a la vida de un familiar mío, y la situación de la muerte es inminente, por la edad, porque nosotros hemos hablado que el cuerpo está, el ser humano está fundamentado, la base es el cuerpo,
Cuando el cuerpo no da más, la mente puede querer acompañar, la persona puede estar súper consagrada, pero sabemos que si no hay cuerpo, no hay vida, ¿vale? Cuando ya no hay más. O al revés quizás, ¿no? Cuando la mente ya no da más, Exacto. está exhausta por las cargas de la vida, igual el cuerpo igual da un poco más, pero ya... Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Es importante, entonces, yo creo que esa conexión, ¿no? con Dios, para que te dé la inteligencia para que decir, pues, me pongo en tus manos como lo hizo Jesús, ¿no? O sea, me gustaría tal cosa, ¿no? Yo preferiría, ¿no? Pero sin embargo, lo más importante es tu voluntad. Pero sin embargo, o sea, reconozco tu autoridad en mi vida tanto que hasta te doy el momento en el que vaya a morir, ¿no? Entonces, ese equilibrio de qué más hacer, ¿no? Porque ahora, lo dijimos en el programa anterior, ¿no? La expectativa de vida, pues, se alarga muchísimo más, ¿no? Sí. Con la medicina, con los avances en muchísimas ¿Pero áreas. ¿en qué condiciones? Exactamente. Claro, esa es la pregunta. Porque si duro 120 años, pero soy un vegetal o estoy ahí, es que ¿de qué te sirve? Muchas veces ahí muchas veces uno dice, no, yo quiero que mi padre, quiero que mi madre, voy a hacer que hagan los médicos lo imposible para mantenerlo con vida, sin ánimo de juzgar, porque yo gracias a Dios no estuve en esa situación y no me puedo poner, no puedo empatizar. Pero muchas veces uno cuando piensa, uno dice, esta persona está pensando por la salud para que su padre, su madre se restablezca, o lo que quiere es evitarse el dolor de la muerte. Vos a cualquier costo estás dispuesto a que tu papá, tu mamá, o la persona que vos querés, siga con vida en forma ininterrumpida, porque nosotros, lo que tú has mencionado, Clara, hoy por hoy, a base de medicaciones, sondas y dispositivos, uno puede prolongar la vida en forma indefinida y cuántas personas se encuentran que ya el cuerpo dice basta, ya empiezan a tener paros cardiorrespiratorios y las personas... A sufrir, es más, a tener dolor, que a veces la única manera de solventar esa situación es con más medicamentos. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Esto es la voluntad de Dios y hasta qué punto es la voluntad mía de que ese familiar siga estando conmigo, aunque sea en esa situación en la que está, ¿no? Que entonces, muchas veces lo que es puro egoísmo, nada más, porque yo quiero conservar a mi padre o mi hijo, o mi esposa o lo que sea. ¿Por qué? Claro. Si ya no, como decías tú, no tiene ni fuerza ni nada. Claro. ¿Qué es lo que nos motiva? Entonces hay que ser muy racionales y menos sentimentales en este aspecto, ¿no? En estos momentos. Es difícil, porque yo creo que aquí esto tiene que ser una consecuencia de una constante relación con Dios. Claro. Que era lo que le pasaba a Jesús. Claro. Por eso él pudo llegar ahí, por más que estaba sufriendo, él dijo, oye, mira, yo quiero que sepas esto como sea, lo más rápido posible, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. A Moisés le tocó vivir una situación parecida. En Deuteronomio 31, Dios le dice a Moisés que ya su vida, bueno, de una manera u otra, por la edad, por todo, y además por aquel pecado. Le avisa que... ¿no? Que en el fondo uno no necesita que un ángel venga a decirte. Las personas mayores van viendo cómo su vida se va apagando. Las personas que estamos acompañando, muchas veces uno puede percibir, ¿no? Lo que pasa es que esto fue una cuestión de una relación con Dios tan cercana y tan que Dios mismo le dijo a Moisés, prepárate porque... Pero al margen de todo, lo interesante es ver cómo reacciona Moisés. No es resignación. Uno se resigna cuando uno ya no puede... cuando no puedes tomar ninguna otra decisión. Nosotros tenemos la decisión de poder decir, Señor, vos vas a seguir siendo Dios de mi vida, incluso en el momento en que esté a punto de morirme. Hasta cuando decidas. Esa fue la decisión de José. Claro. Y en el de Moisés, en el momento que va a morir, cuando Dios le comunica y le dice, empezá a hacer todas las cosas, aquí en Deuteronomio 31:14, dice, Jehová le dice a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en la tierra del tabernáculo de reunión, para que yo les dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de la reunión. Y Dios le dice en el versículo 16, he aquí que vas a dormir con tus padres, y este pueblo, se levantará y fornicará, y le cuenta todo lo que va a suceder. Hay otro ejemplo que por cuestión de tiempo no vamos a entrar mucho, el ejemplo del rey Ezequías, que a través de un profeta recibe
¿no? Una idea similar. Está en Segunda Reyes 20, el segundo libro de Reyes, cuando el que quiere, sería bueno que lo puedan leer. De una persona que aparentemente con una relación con Dios, cuando Dios le dice, mira, ya es el momento, se molesta o no es que esté mal llorar, o sea, no es que un buen hijo de Dios no llora, no, es una reacción normal. Pero cuando vos dejas de aceptar la voluntad de Dios para poder imponer la tuya, ya ahí la cosa cambia. Yo quiero rescatar del testimonio de Moisés. Cuando a Moisés se le explica, ¿no? Que se le dice, vas a morir, vas a ir a donde estuvieron tus padres. Moisés, sabiendo que tiene poco tiempo, se pone a hacer cosas. Y no se puso a llorar como el rey. No se pone a hacer, pero fíjate que se pone, evidentemente, Moisés se da cuenta que igual tiene que hacer cosas para prepararse. Él y para preparar a las personas que deja. Porque él deja al pueblo de Israel, ¿no? Claro. Él se pone, dice acá, bueno, yo me muero dice, ya que Dios se en encargue. el 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro hasta que concluirse dio órdenes a los levitas que llevaran, o sea, entonces, si sabemos y tenemos esa capacidad, ¿no? Yo hablo a las personas mayores, nos damos cuenta que nos quedan pocos días. Igual todavía tenemos algunas responsabilidades que cumplir, ¿no? Pedirle a Dios que nos ilumine cuáles son esas cosas que tenemos que dejar en orden en los últimos días para beneficiar a las otras personas, ¿no? Y a la que causa se de quedan. Dios. Exactamente, bueno, a la causa causa de Dios. En el caso acá Moisés no dice que no se encargó, seguramente habrá hecho sus arreglos familiares personales. Seguramente. Bueno, pero porque José hizo lo mismo. José antes de morir le dijo a sus hermanos, oye, mira, no quiero que mis huesos se queden aquí, es que yo quiero estar en la tierra prometida que Jehová prometió, ahí quiero estar. Claro. Ya sabemos que los muertos nada saben y todas esas cosas, es muy importante, pero él dejó organizadas las cosas. Moisés también se ocupó y no Moisés, solamente de sus Moisés cosas, podría sino haber hecho lo mismo que el rey Ezequiel y haber llorado y Señor, mira, te serví tantos años, ahora ¿qué tipo de retribución tienes para conmigo? ¿Qué pasa? Pero no lo he hecho así. Por otro lado también, sabiendo la implicancia que tenía en el pueblo de Dios, cómo él nuevamente pone la mira no en su propia vida, sino en el más allá. Es decir, yo tengo que hacer lo más que esté, nuestra vida está en manos de Dios, pero Dios nos pide que demos lo mejor que podemos de nosotros mismos. Luego, las cosas nuestra vida está en la mano de Dios cuando nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios. Por supuesto. Si no, obviamente. Si no, Él no interrumpe no puede. No puede porque estaría violentando nuestra capacidad moral. Un detalle más a mencionar a la hora de enfrentar esta situación es recordar que en los momentos previos a la muerte de un ser querido, muchas veces nosotros pensamos que es el momento de redimir las indiferencias, las disputas, los enojos que tuvimos. Y aquello de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es un poco como esto, Es real, y a la vez a lo que yo voy es que muchas personas quieren redimir la indiferencia y el tiempo perdido en las últimas horas. Y hay que saber que lo que no hago yo aquí y ahora, ya después no voy a poder decir, Señor, dale vida a mi madre para que pueda alcanzar a ver, o sea, lo dijo Salomón, ¿no? Lo que tengas tiempo para hacerlo ahora, hazlo ahora, porque ni tu vida a donde vas, ni la de tus seres queridos, muchas personas se dan el lujo, y esto nos pasa, y les pasa a nuestros padres también, y les pasa a nuestros hijos también, nos damos el lujo de estar y a nosotros como padres, estar molestos con mi primo, con mi tío, con mi papá, con mi mamá, con el perro, pensando que nuestra vida es eterna y que la vida de ellos es eterna. Claro que sí. Y yo creo que no hay nada más triste, y hemos, quienes conocemos personas que hasta el día de hoy hablan y se emocionan, que no pudieron pedirse perdón, que no pudieron restablecer, aunque sea en la forma en que se pueda, porque si la otra persona no desea, uno a veces no puede, pero sí tener el deseo de poder restablecer. Porque en el momento en que tu papá está ya en terapia intensiva, en cuidados intensivos, o intubado, o tu mamá está con un monitoreo ya final, ya se acabó. ya no hay, y ese dolor
que la persona sabemos, lo hemos estudiado, la persona se muere y se terminó. Pero el dolor que luego vas a recibir, vas a llevar toda tu vida contigo, no va a valer la pena, no va a valer la pena. El orgullo de decir yo tengo razón y no voy a hablar con vos hasta que me pidas perdón, después, ¿con quién vas a hablar? Con un terapeuta. Exactamente, con un psicólogo, con un psiquiatra. Le podés pedir perdón a Dios y Dios te va a perdonar y claro posiblemente va a tratar de recomponerte. Pero Dios no va a hacer nada de lo que tú debas y puedas hacer. Es el momento, ¿Sí? digo porque yo tengo un familiar que estuvo durante mucho tiempo, estuvo llevando este tema de los cuidados de los mayores, y una de las cosas que más se veía eran las personas que aparecían a último momento, o para tratar de arreglar la situación o para ver si le quedaba la tarta al pedazo más grande, ¿no? Y algo que me mencionaba en una oportunidad, me decía, es muy cruel y muy triste ver cómo las personas muchas veces no tienen la posibilidad de estar, y cuando se termina todo, ahí no, doctor, que no se muera, claro. Que no hagan algo, por favor papá, por favor mamá, no te mueras, ¿no? Primero porque muchos no tienen la confianza de la resurrección, y segundo porque muchos no pueden arreglar este tema. No es menor, ¿no? Terminamos con unos consejos que Pablo nos da. ¿Quién lo quiere leer? Vamos entonces a buscarlo en Tito, ¿no? Tito 2, el versículo del 2 al 5. Estos son un par de consejos para las personas de edad adulta, ¿sí? O sea, la responsabilidad, así como la de ese hijo hacia el padre, no caduca, la del anciano tampoco caduca, ¿no? No decir, no, pero yo ya hice lo que tenía que hacer. Me tienen que respetar igual porque soy tu papá. Hay responsabilidades, ¿no? Y lo podemos leer en estos versículos de Tito. Dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, que vivan con autenticidad de la fe, la paciencia y el amor. Y las ancianas lo mismo, que se comporten como corresponde a creyentes, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras de bondad. Enseñarán así a las jóvenes a ser esposas y madres amantes, a ser sensatas y castas, a cuidar con esmero de su casa, a ser bondadosas y respetuosas con sus maridos, para que nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jacob con su hijo. Sí. Eso es lo que hizo con su hijo. Y así José pudo ser ese hombre que lo inició en ese camino. Abraham también, ¿no? Dice Dios que Abraham mandaba a su casa detrás de sí, en el sentido que él era el primero en hacer. Claro que sí. No, hagan esto, sí papá, pero... Era proactivo. Claro. Exactamente, fíjate vos lo que vos decías de Jacob con José y con sus hijos. A pesar de eso, tuvo los hijos que tuvo. Sí, podemos decir que José él hizo su parte. Podemos decir que José le salió bien, y los otros, las historias que tenemos de los hermanos fueron terribles. Sin embargo, acá dice los ancianos, ¿no? O sea que la responsabilidad del padre no termina, sino que esa responsabilidad de enseñar, ¿no? De eso que Dios nos da, esa luz que Dios nos da, poder transmitirla también a las personas jóvenes, a nuestros hijos, a las hijas, ¿no? Claro. A las esposas, a los esposos. Tienen responsabilidad también vigente. Sabiendo que incluso haciéndolo de la mejor manera, los hijos luego tienen la capacidad de tomar malas decisiones. Fíjense que Dios el Padre fue un Padre perfecto, creó a Adán y a Eva en el Edén, y ellos tomaron las malas decisiones que tomaron. Sin embargo, Dios no rechazó a sus hijos y estuvo dispuesto a seguir ayudándoles, ¿no? Que la verdad, preparando estos temas que estamos compartiendo, uno se da cuenta de que la Biblia es una fuente de sabiduría para todo tiempo, para todo momento, y si, como dice la misma Biblia, ¿no? El que note esa falta de sabiduría, el que crea, el que se dé cuenta que no sabe cómo encarar, pídasela a Dios y ya está. Te va a dar de la abundancia. Es maravilloso. Tenemos responsabilidades, y nuestras responsabilidades no acaban. Así es. No acaban. Y Dios no va a hacer nada de lo que nosotros tengamos que hacer por nosotros, porque tenemos esa libertad y esas obligaciones. Así es que
bueno, aprendimos que hay obligaciones mutuas, ¿no? Mutuas. Hay obligaciones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y de todos hacia Dios. Y de todos hacia Dios, exactamente. Y que hay esperanzas, ¿no? Que puede haber sido el pasado terrible, podemos haber sido malos hijos, malos padres, pero en Cristo podemos encontrar ese equilibrio, ¿no? Para que las cosas se puedan restablecer. La promesa final de que hay un más allá y que muchas de las relaciones, no todas por desgracia, pero muchas de esas relaciones que fueron interrumpidas y a medio a reparar van a ser reparadas y va a haber una alegría, una felicidad y un entendimiento, sí, que muchas veces es lo que termina separando a las personas, ¿no? La forma de pensar, la forma de ver las cosas. En la vida eterna esas diferencias van a quedar zanjadas. Qué lindo terminar con un tema tan delicado y a la vez con tanta, la palabra de Dios nos da muchísimas. Yo quiero leer un versículo que dice, que está en Proverbios 23, le habíamos leído el 22, ahora quiero leer el 25, dice, que tu padre se alegre por ti y goce la que te dio a luz. Que podemos hacer felices esos últimos días de la vida de nuestros padres, sabiendo que en Proverbios también 17, 22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, ¿no? Así que con ese amor, con eso vimos, ¿no? Con esa cubriendo las necesidades de nuestros padres, saber que le damos consuelo a ese corazón en esos últimos días. Y que además tenemos la promesa del Señor por supuesto, en Éxodo 20. Que más queremos, nos dice las que bendiciones. Vamos que nos a poder conviene. Disfrutar. Que nos conviene. Sí, que nos conviene, aunque sea, si lo querés tomar egoístamente. Exactamente. Sí, claro que sí. Bueno, los Muchas esperamos en los próximos capítulos. Gracias por estar acá. ¿Qué pasa con el Dios del Antiguo Testamento? ¿Está enojado con el hombre? ¿Para qué lo creó si luego lo destruye? En el Nuevo Testamento, ese Jesús, Hijo de Dios, pareciera ser todo lo contrario. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre un momento de la historia y el otro? Los invitamos a compartir con nosotros el estudio de la Biblia para aclarar estos conceptos y otros más.